Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Pues vamos a concluir, primeramente Dios, hoy este fascinante tema acerca de la crucifixión, la agonía y la muerte. Hemos visto ya 7 verdades y vamos a continuar con las 7 que siguen. Hemos explicado que esto pasó el día jueves. Ya leímos todo el pasaje completo. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es con negro, Marcos con verde, Lucas con azul, Juan con morado, y hay porciones exclusivas de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan que nos dejan ver estas 14 verdades impresionantes. Hemos visto ya que debemos llevar nuestra cruz voluntariamente para vida y bendición, y a partir de aquí se desencadena todo. Todo lo que sigue tiene que ver con llevar la cruz, que básicamente es ejercitar 4 hábitos: el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la Biblia, el hábito del compañerismo y el hábito de diezmar, de ofrendar, de dar. Esas cosas significan llevar la cruz y tenemos que hacerlo voluntariamente. No nos obliga Dios, no vamos a perder nuestra salvación si no lo hacemos, pero simplemente en esta vida nos vamos a perder de la vida y de la bendición, porque hay cristianos que aun cuando son salvos, viven en muerte, como los de Sardis, ¿verdad? Que les dice, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Y, y su vida no refleja una vida de la bendición de Dios, que es la que enriquece. Y cuando hablamos de bendición no hablamos de dinero, porque muchos asocian eso. Entonces, eso es lo que significa llevar la cruz, y debemos decidir hacerlo porque es la manera que estableció Dios, la manera bíblica de cómo crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Es la forma en cómo morimos cada día, es la forma cómo podemos vivir crucificados juntamente con Cristo. ¿Cómo podemos vivir? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Significa todo mi esfuerzo y mi empeño en la gracia es para tener un tiempo con Dios, para orar, para conocer su palabra, para congregarme con otros cristianos y para diezmar y ofrendar y vivir para dar. La segunda verdad que aprendimos es que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos ayudar a otros a ejercitar estos 4 hábitos. Debemos tratarlos como se tratan a los bebés, que son totalmente dependientes de los padres o de quienes los crían, y así de ese modo tenemos que tomar, que arropar, que criar a los nuevos creyentes, sobre todo a los hijos, a la familia. Tenemos que eh, prácticamente obligarlos o darles de comer en la boca, espiritual y alegóricamente hablando. Eso es lo que es sobrellevar las cargas, y obviamente implica orar los unos por los otros, animarnos, consolarnos, etcétera, pero es básicamente enseñar a otros y hacerlo junto con ellos y acompañarlos hasta que ellos ya lo hacen por sí mismos, como con los hijos, ¿verdad? La tercera es que Jesús no fue un mártir, él no fue una víctima, no debemos sentir lástima por él, él siente lástima por nosotros. Nosotros debemos verlo a él como lo que es: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tiene todo el poder, y lo que hace que su muerte tenga un valor inmenso es que él lo hizo de manera voluntaria. Él pudo haberlo evitado completamente, y el hecho de que él lo hizo de manera voluntaria y por amor a nosotros es lo que le da el valor eterno e infinito a la muerte de Cristo. La cuarta verdad es que debemos llorar de arrepentimiento por nosotros y por nuestros hijos. Debemos nosotros em, eh, eh, aprender que nos debe doler nuestra condición. Debemos estar conscientes de lo que somos. Somos pecadores, somos malos, no somos mejor que nadie. Y al ser conscientes de eso nos va a llevar a buscar más a Dios, a depender más de Dios, a no dejar de cargar nuestra cruz, sabiendo que de cargar la cruz depende
toda nuestra vida depende nuestro bienestar espiritual, nuestra felicidad espiritual con Dios, a pesar de los sufrimientos y los dolores que la vida cristiana trae en sí. Nos debe doler que nuestros hijos no amen a Dios, y eso nos debe llevar a orar más, a entregarnos más a Dios, porque es la única manera en cómo Dios puede intervenir para que nuestros hijos también sigan a Cristo y lo amen. Es cuando aprendemos a no juzgar a nadie, a saber que no somos mejor que nadie. La quinta cosa que aprendimos a Cristo es que los que no conocen a Cristo también llevan su cruz, pero obligadamente para muerte y perdición. Estos se les revierten, se les invierten estas cuatro cosas. En vez de orar para ser edificados y consolados, todo lo que hablan los arruina, porque no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, y se van ensuciando y contaminando y se van hundiendo ellos solos. La segunda cosa, que es leer la información de la palabra de Dios que nos edifica y nos hace prosperar en todas las áreas, es una información, como no es de Dios, que los va confundiendo, desviando, que los hace irse por sectas, por engaños, y como vimos, cuesta lo mismo una carrera de servicio a Dios que una carrera criminal. Cuesta exactamente lo mismo. Y la tercera cosa, que tiene que ver con reunirnos. El reunirnos a nosotros nos trae edificación, ayuda mutua, estimulación, pero a los que no conocen a Cristo o que conocen a Cristo pero son tibios, es para su ruina, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con necios es quebrantado y se va corrompiendo cada vez más. Y en la cuarta área, que tiene que ver con el dinero, en vez de tener en todo lo suficiente, de no tener ni de más ni de menos, o tienen demasiado o no tienen nada y andan en deudas y les roban y les asaltan, o tienen demasiado que es para su ruina. Como dice la Biblia, la riqueza de los impíos o las riquezas de impiedad, aumentan los bienes para el mal de los que los tienen, ¿no? Entonces, en la sexta verdad que aprendimos es que Jesús dijo no a las anestesias mundanas. Jesús no buscó una vía de escape, soportó el dolor, convivió con él, y aprendemos acá que debemos seguir llevando nuestra cruz a pesar de las situaciones difíciles, de las aflicciones, del dolor, de las crisis, y eso es lo que nos lleva a la verdad número 7, que es a donde nos quedamos, que justos e injustos sufren por igual, pero el propósito y el resultado son radicalmente diferentes. El propósito del sufrimiento de los justos es la salvación del mismo y de los que lo rodean, y el resultado pues es salvación y crecimiento espiritual, pero en los injustos es perdición y van de mal en peor. Hay un propósito en cada sufrimiento, en cada dolor, en cada tragedia, en cada crisis. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Si estamos cargando nuestra cruz, nos va a llevar hacia arriba. Pero si no estamos cargando, si no estamos llevando nuestra cruz, eso nos va a llevar hacia abajo. Aquí ya está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Haz morir lo terrenal en ti. Aquí está, aquí está. Vamos ahora a la octava cosa que aprendemos a Cristo. La octava cosa es que seremos vituperados por todos y tentados a claudicar. Vamos a leerlo haciendo notar que es de cada evangelio. Mateo y Marcos dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Marcos es el único que dice va, es una expresión de va, o sea,
de odio, ¿no? Mateo y Marcos dice, tú que derribas el templo. Marcos aclara, el templo de Dios. Mateo y Marcos continúa, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Mateo añade, si eres el Hijo de Dios. Fíjense, cómo Satanás cuando tentó a Cristo, lo que le dijo es, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. O sea, cómo aquí Satanás está moviendo las lenguas de las personas, de los que pasaban, que meneaban la cabeza desaprobándolo y que le decían esto, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lucas es el único que dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, las autoridades se burlaban de él, hablando de todas las autoridades. Y luego Mateo y Marcos, y en algunas partes añade algo Lucas y luego concluye, Mateo dice esto. Y de esta manera, Mateo y Marcos dicen, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, completa la lista Mateo, se decían unos a otros. Eso nos lo revela Marcos, diciendo, a otros salvó. Fíjense, eso está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos tenían el testimonio que había salvado a muchos, a otros salvó. Mateo y Marcos dicen, asimismo no se puede salvar. Si con un término despectivo, según Lucas, es el Cristo, el Mesías, quien había proclamado ser, Lucas añade el escogido de Dios. Mateo y Marcos dice el rey de Israel. Lucas dice, sálvese a sí mismo, y Mateo y Marcos dice, descienda ahora de la cruz. Y Marcos aclara por qué querían supuestamente ver eso, para que veamos y creamos. Fíjate, para que veamos y creamos. O sea, esa es la filosofía del mundo, ver para creer. Pero en el cristianismo es primero creo y después veo. En el mundo primero veo y después creo, pero desafortunadamente la historia y la Biblia nos muestran que a pesar de ver, la gente no cree, porque el ver no produce milagros, el creer tiene que ser algo en el corazón, una decisión voluntaria. Y concluye Mateo diciendo, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Las palabras son muy poderosas. Las palabras mueven al mundo. Las palabras tienen poder para dar vida o para matar. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, aquí está Satanás incendiando, prendiendo, enervando las palabras de la gente para hacer a Jesús desistir, tentarlo a claudicar. Luego dice Lucas, es el único que dice Lucas, dice que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El vinagre que le acercaban aquí ya no era una anestesia, era otra crueldad, porque ya cuando empieza a pasar los efectos de la anestesia, cuando alguien está en un hospital y le empieza a doler, uno presiona el botón rojo, ¿no? Te dicen, presiona esto, si le duele y la enfermera viene, por favor, deme algo para el dolor, y ella ve pues, en la guía, en lo que hay ahí en la, pues, bitácora, y dice, no, todavía le falta 1 hora, todavía puede aguantar. Uno piensa que ya no. Y a los 10 minutos, otra vez, y la enfermera dice, le faltan 40 minutos, espérese, todavía no. ¿Por qué? Porque es desesperante. El dolor empieza a crecer y ya cuando está uno a punto de que ya no aguante, dice, ya es hora, y le ponen en el suero, le ponen allí más medicina para el dolor, ¿verdad? Entonces aquí, cuando ya se está pasando el efecto de la anestesia inicial, les ponen supuestamente más anestesia, pero ya no es anestesia, es puro vinagre.
que aparte de que sabe horrible, tiene un efecto de que aumenta la sensación y el dolor. Entonces era crueldad sobre crueldad. Seremos vituperados por todos. Aquí están incluidos todos los ámbitos de la sociedad. A veces es muy triste que dentro de nuestra propia familia a veces somos también vituperados. Vituperado no es tanto insultos o groserías sobre alguien, sino son intentos de que claudiques, de que ya dejes de hacer lo que estás haciendo. Intentos por desanimar una acción, intentos por convencer a alguien de que deje de hacer algo malo o algo bueno, ¿no? Eh, y es lo que están haciendo aquí. Y vamos a escuchar voces por todos lados. Vamos a escuchar voces en las películas, en las series, en el radio, en las noticias. Todas las voces alrededor, todas nos dicen no vale la pena cargar la cruz. ¿Cómo vas a estar perdiendo tu tiempo hablando con un Dios que no puedes ver? Es un Dios invisible. No sirve de nada orar. Esa es una de las frases favoritas de los demonios, porque los demonios lanzan sus dardos de fuego y nos están constantemente atacando. No sirve de nada. Mira lo que pasa. No ha pasado nada. No ha habido ningún cambio. Y luego, a veces, parece que, no a veces, casi siempre, uno está pidiendo por algo y lo más que ora, lo más que se empeora, ¿no? Y ahí es donde uno debe entender que es parte del diseño de Dios el que nos mantengamos firmes llevando nuestra cruz, el que no nos bajemos de la cruz, porque aquí le estaban diciendo, baja de la cruz, desciende de la cruz. Jesús tenía el poder, ellos sabían, miren, que un preso cualquiera, ninguno se podía bajar de la cruz. Si tantito se quitaba aquí, acá, pues de la pura caída se podía matar. Entonces, pero ellos sabían que él tenía el poder y que él podía. Si él caminó sobre las aguas, él podía levitar allí y pues bajarse de la cruz. Lo que nos muestra que tenemos la opción de dejar de llevar la cruz, de pues dejar de orar, de dejar de leer, de dejar de congregarnos, de dejar de dar. Y a muchos les ha pasado en mi andar con Cristo. Cuando empezaba 2 o 3 veces y hubo una que sí fue terrible porque me desanimé tanto, me desilusioné tanto de Dios que le dije hasta aquí. Yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, pero ya lo hacía mecánicamente. Pero dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, nada más me congregaba cuando me tocaba, pues, pues, pues predicar. Cuando no, pues inventaba cualquier pretexto o mentía. Tengo que ir a predicar a otro lado. Y según yo, estaba ahí a solas con Dios. Nadie puede crecer solo. Y obviamente dejé de dar el diezmo, que dije, no, yo que lo voy a estar dando aquí, y ponía 20,000 pretextos, excusas, ya empezaba a tener deudas, tengo que pagar mis deudas, y dejé de hacer esas 4 cosas, dejé de cargar la cruz. Las consecuencias fueron inevitables, vergüenza, dolor, caída, porque hice caso a las voces que rondan por todos lados. De ahí la importancia de todos los días escuchar a Dios para poder contrarrestar todas esas miles de voces que nos atacan para que dejemos de cargar nuestra cruz. La novena cosa que aprendemos a Cristo es que nuestra obediencia salvará a algunos, no a todos, pero a algunos sí. Dice Mateo lo mismo. Mateo y Marcos dice, le injuriaban también los que estaban crucificados con él. Mateo aclara, los ladrones, los dos eran ladrones. Y
eh, ellos que estaban sufriendo juntamente con él, también lo estaban injuriando, lo estaban vituperando, ¿no? A pesar de que estaban en la misma, en la misma con- condición. Pero aquí está Jesús cargando el pecado de todos nosotros, recibiendo la maldición que merecíamos nosotros, recibiendo el castigo, pagando el castigo que nosotros deberíamos haber pagado, el justo por los injustos, y de pronto Dios le concede que uno de estos dos se salve. ¿Cuándo se salvó este? No recibió a Cristo, no hizo una oración, no hay forma de saber en qué momento creyó. Los estudiosos, los eruditos, ellos aseguran que de ver la paz que tenía Cristo, cuando Él perdona a todos, cuando Él ora por los que lo están crucificando, pero en este punto, viéndolo así secuencialmente, Jesús no ha dicho ni una sola palabra aún. Jesús no ha, no ha hablado nada. Estamos poniendo en orden los acontecimientos que pasan en la cruz. Jesús no ha dicho nada todavía. Entonces, tuvo que haber sido el Espíritu Santo. Eso definitivamente fue el Espíritu Santo quien le abrió los ojos a uno de estos dos malhechores. La obediencia de Jesús, la simple obediencia de Cristo, al estar allí obedeciendo al Padre y haciendo la voluntad de Dios, que se despojó de su divinidad y que sufrió la muerte y muerte de cruz, trajo como resultado que de dos se salvó uno. Dice, y esto nada más está en Lucas, que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, él estaba diciendo: no, pues si él es el Mesías, pues ya la hicimos, que nos salve, que, que, que se salve y que nos salve, pero se estaba burlando de él. Pero el otro creyó. Y el otro, en estas breves palabras que están aquí, no tenemos el tiempo, pero dijo 17 verdades bíblicas. Les voy a decir algunas, no todas, porque ese es tema de un estudio completo. Dice, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Habla aquí del temor de Dios, habla de la condenación justa. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, habla de los padecimientos por el pecado, de que el pecado lleva en sí castigo, porque recibieron lo que merecieron nuestros hechos, habla de la justa retribución de lo que se siembra, se cosecha, mas ningún mal hizo. Está hablando de la inocencia de Jesús, está reconociendo la santidad de Cristo. Y luego en las palabras que sigue, qué impresionante. Lo que dice es tan revelador, tan impresionante. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, está hablando aquí de la resurrección de los muertos, del reino de Dios, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la segunda venida de Cristo, del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Él reconoció, fue el Espíritu Santo, se lo reveló en su corazón. Tampoco sabemos en qué momento Pedro recibió la revelación, pero cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, y que Jesús le dijo: esto te lo reveló mi Padre, allí está la revelación, allí está la salvación. Este hombre sabía que quien estaba ahí en medio de ellos dos era el Mesías prometido, porque eran judíos estos dos también. Conocían la palabra, conocían las profecías. Y miren, piensa esto: si se te apareciera Dios, si te apareciera en toda su gloria, como se le apareció a Salomón,
Y sé honesto, sé sincero, no te sobre espiritualices. Y te dijera a Dios, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Híjoles, es algo que nos debe hacer pensar y reflexionar. Si somos honestos, ¿qué le pediríamos? A veces en nuestras propias peticiones personales, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se deja ver, bueno, ¿qué es lo que le pediríamos a Dios si en toda su gloria y majestad se nos apareciera ahí el trono de Dios y Dios por medio de un ángel o él con su voz, porque a Dios no se le puede ver, nadie lo ha visto. El unigénito Hijo de Dios nos dio a conocer el carácter de Dios, pero Dios es invisible y habita una luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás hasta que se muera. ¿Qué le pedirías? Aquí está viendo al Dios Todopoderoso, al Jehová del Antiguo Testamento, al Jehová que abrió el mar, al Jehová que trajo las plagas sobre Egipto, ahí crucificado junto a él. Fíjense, le pudo haber pedido, te pido por mi esposa, por mis hijos, te pido por mi mamá, te pido que pues, ya me muera, que no me duela estar aquí, o te pido que pues me des chance y que pues viva otros años más. Le pudo haber pedido 100 cosas, porque estaba Dios al lado de él. Pero vean lo que pide. Cuando uno es salvo y uno ha recibido la revelación, lo que pide es, yo quiero estar contigo en el reino venidero. Este ya no. Acuérdate de mí. O sea, yo sé que tú siendo el rey, si tú te acuerdas de mí, con eso vas. Porque nada más vas a decir, tráiganme a ese que estaba al lado de mí. Lo que tú digas es ley. Lo que tú digas se hará. El rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que se tiene que cumplir todo lo que está escrito de ti. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese mismo día Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y iba con un compañero, con un recién convertido, con un recién salvado, con un recién nacido espiritual. El primero que se salvó por la gracia de Cristo fue un preso condenado a muerte. Por eso a mí me fascina el ministerio de las cárceles, me fascina servir en las cárceles porque la salvación literalmente comenzó con un preso. Jesús murió en lugar de un preso, Barrabás. Y luego aquí salva espiritualmente. El primer salvado físicamente fue un preso. El primer salvado espiritualmente fue un preso. Y bueno, el primer perdido por la eternidad fue un preso, porque el otro pues no creyó y se fue al infierno. Bueno, al Seol a esperar el juicio, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos, mira, de nuestra obediencia, de seguir, de persistir, de perseverar. No vamos a saber ni cómo ni cuándo, pero Dios va a traernos gente que va a salvar. No te preocupes, Dios se va a hacer cargo y Él es el dueño de la mies y Él es el dueño de las almas. Décima cosa que aprendemos a Cristo. A pesar de nuestros sufrimientos, no debemos descuidar la familia. Debemos ocuparnos de la familia, porque somos tan egoístas que a veces nada más vemos lo que nos duele o lo que nos falta. Por eso es que México es un país de cobardes. A mí me dio tanta tristeza ver el reporte del INEGI en el 2010. Cada, cada 10 años sale, no creo que haya cambiado mucho. Buscando las estadísticas de las cárceles, empecé a explorar y de pronto, pues, entré allí y somos un país en que seis de cada 10 hogares, o sea, si hay 10 millones de hogares en el país, porque somos 120, somos 150 millones. Si hay 10 millones de hogares en el país, estamos hablando que 6 millones de hogares hay una madre sola, no hay un hombre ahí, no hay un padre.
Es la madre que cría a los hijos, es la madre que mantiene el hogar. ¿No es eso triste? ¿Dónde está el padre? Huyó, huyó. Simplemente no aguantó las presiones, no aguantó, porque estamos en una cultura machista, en una cultura maternalista. No es una cultura paternalista, es una cultura donde la madre es endiosada. Y eso trae consecuencias terribles porque es una nación idólatra en donde se adora a una mujer y eso es el pilar de la familia y es un modelo fracasado porque las pruebas están allí. 6 de cada 10 hogares en este país son dirigidos, sustentados por una mujer, son madres solteras. Ahora, de los 4 millones que quedan, esto es más terrible. Hay 4 millones donde sí hay un papá, donde sí hay un esposo. Bueno, en esos 4 millones, en ese 40% donde sí hay un hombre, el 60% de ese 40%, quien sustenta el lugar es la mujer. En el censo yo creo que llegaban y aquí a ver, pues, ¿cuántos hijos tienen? Aquí están todos en las salas. Tengo 4 hijos, decía la madre. Dice, no, pues yo veo 3. Ah, mi esposo es el mayorcito, ¿no? ¿Por qué? Porque quien mantiene la casa es la esposa. No sé, lo leí, no tengo el dato así cierto, pero estamos en el ranking de los 10 países de mayor número de esposos mantenidos. Hay muchos esposos mantenidos que ya lo único que hacen es pues estar en la casa y cuidar los hijos y barrer, trapear, porque no pueden hacer nada más, porque descuidan a su familia por su dolor. Descuidan la esposa, descuidan los hijos, no se hacen cargo de ellos. Fíjense, Jesús, dice aquí en Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús era el primogénito en su casa. No se habla de José, posiblemente ya estaba muerto, no se sabe, es lo más seguro, y él era el que, pues era quien mantenía su casa. Se fue a los 33 años porque ya era la edad en la que él podía ejercer perdón, a los 30, porque ya podía ejercer el ministerio como primogénito. Entonces, em, estamos aquí viendo que no deja desamparada a su madre. Él sabe que su madre va a quedar sola, es una viuda que va a quedar sola. Hasta aquí, María ha seguido a Cristo a donde quiera que él va. Hay evidencia que la mamá de él iba entre los muchos que lo seguían. Por lo menos había 120 que lo seguían a donde fuera, y donde iba, acampaban allí. En una ocasión llegaron a ser 500 y su madre estaba entre ellos. Entonces Jesús aquí está dándonos el ejemplo a los hombres, sobre todo a los hombres, porque la mujer por naturaleza es como una osa. Es como una loba que da la vida por sus hijos. En los hombres no hay esa naturaleza, pero tenemos que adquirirla, tenemos que en Cristo hacerle frente a todo y no importa cuánto suframos, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para sostener nuestra familia y nuestra casa. Entonces, esa es la 10ª cosa que aprendemos a Cristo aquí. La 11ª cosa que aprendemos a Cristo
es que debemos perseverar en nuestra relación con Dios a pesar de los sufrimientos. Otra vez, vemos el patrón. En cada una de estas 14 cosas vemos la cruz. Vemos la cruz como el centro, porque cuando estudias Apocalipsis te das cuenta que la cruz es el centro de todo lo que en Apocalipsis pasa. No una cruz como un símbolo, sino el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces, debemos perseverar en nuestra relación con Dios a pesar de los sufrimientos. Dice que cuando vino la hora sexta, desde esa hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso lo dice tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice Lucas, es el único que cita esto, que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y luego Mateo y Marcos se unen para decir que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Él está aquí desde la hora sexta hasta la hora novena. Son las 12 del día. Los judíos pues dividían las horas, em, las del día y las de la noche. La hora tercera del día eran las 9 de la mañana. La hora primera del día eran las 6 de la mañana. Entonces la hora novena del día eran ya las 3 de la tarde, porque la hora onceava ya eran las 5 de la tarde y a la hora doceava se acababa todo. Aquí está ya Jesús cerca de la hora en que va a expirar y él clama y clama en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate, es Jesús en medio de su peor sufrimiento, pero ahora está hablando con Dios, está teniendo intimidad con Dios, a pesar de su dolor, a pesar de su necesidad, a pesar de la desgracia por la que está pasando, a pesar de que está cargando el pecado de todos nosotros, a pesar de que Dios le ha dado la espalda, porque la mayoría de los estudiosos, examinando a fondo esta, esta, esta porción, esta es la hora más oscura en la crucifixión. Es cuando Jesús está cargando el pecado de todos los seres humanos. Y es cuando entonces Dios le da la espalda, cuando Dios aparta su rostro, quita su presencia de él. Noten esto, Jesús aguantó golpes, escupes, patadas, que le arrancaran la barba, los cabellos, que lo abofetearan, que lo puñetearan, que lo latiguearan brutalmente, que lo clavaran y nunca se quejó, nunca expresó nada lamentándose, pero hubo algo que no pudo soportar Jesús y eso fue no estar en la presencia del Padre. Y entonces sí, exclamó. Pero noten cómo a pesar de que sabe que Dios le ha dado la espalda porque Dios es santo y no puede ver el pecado, cómo a pesar de eso, él sigue en comunión con Dios y le dice, Dios mío, y le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Se ha malinterpretado a veces esta frase como que Jesús se había desilusionado de Dios, como que es como una queja, ¿no? Pero no es una queja. La palabra desamparado eh,
en el griego tiene dos connotaciones, una negativa y otra positiva. Desamparar negativamente es cuando despojas a alguien y lo dejas a la intemperie y a su suerte. Pero la connotación positiva es cuando dejas solo a alguien para que se haga cargo de algo. Por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa y nombro a uno de mis hijos presidente de la empresa, pero yo sigo allí, pues la gente va a tener como que dos amos, ¿no? Pues ahora sí que por respeto a mí, pues van a tener ciertas deferencias para conmigo y mi hijo no va a tener el control total, pero si yo me voy de viaje, me desaparezco y lo dejo totalmente solo, entonces estoy desamparándolo para su bien, para que aprenda, para que lleve todo, para darle el lugar que le, que le corresponde al frente de la empresa, en este caso, ¿no? Esta palabra, en el sentido positivo, también se traduce como glorificado. Y si recuerdan en el Evangelio de Juan, Jesús utiliza ¿cómo se llama? Esa palabra. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y le dice, glorifica a tu Hijo. Y le dice, "Gl- glorifica tu nombre". Y le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y cuando habla de que va a ser glorificado, la gente entiende, porque dice que daba a entender de qué muerte iba a morir. Esto es impresionante, impresionante. Entonces, en medio de su peor sufrimiento, en su hora más oscura, sea que esto se vea como una queja o se vea como un halago, porque cambia, ¿verdad? Si lo leemos así, Dios mío, ¿por qué me has glorificado? Eso apela a la humildad, a la mansedumbre de Cristo, que está siendo honrado con llevar el sacrificio de todo el mundo, de llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. O sea que se vea como una queja, ¿por qué o sea, ¿por qué me abandonaste, no? Sea como fuere, está hablando con Dios, está teniendo una relación con Dios. Entonces, cuando sientas que es la peor hora de tu vida, la hora más oscura de tu vida, refúgiate en Dios. Enciérrate con Dios, reclámale a Dios, discute con Dios, como hacía David, y en los Salmos podemos ver ese patrón hermoso. Doceava cosa que aprendemos a Cristo. El amor de Jesús es más grande que la más grande crueldad humana. Dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, dice Marcos, Mateo y Marcos dicen, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Marcos añade diciendo, dejen, vean si viene Elías a bajarle. Qué, qué crueldad tan grande, qué crueldad tan horrible, como decía yo hace un rato. Les engañaban haciéndoles creer que era anestesia, pero era nada más para intensificar su dolor. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. No sé si has probado el vinagre algún día, pero el, pues el vinagre lo que hace es que se intensifique tu sed. Intensifica el dolor, intensifica la sed, intensifica la desesperación. Es Jesús pidiendo algo elemental. Dicen, yo oía esto de niño, un vaso de agua no se le niega a nadie, a nadie.
¿no? Pero yo también oía en ese tiempo, no va a llegar el tiempo en que van a vender el agua y nos reíamos. ¿Estás loco? ¿Cómo? Pues si el agua es gratis, ¿no? Hoy venden el agua. Ya se empieza a oír que va a llegar el día que, bueno, se empezó a oír hace años que iba a llegar el día en que iban a vender el aire y ya pasó los 3 años de la pandemia, se vendieron millones de dólares en aire, ¿no? Pero aquí está un desgraciado crucificado pidiendo agua. Oye, ¿a quién se le niega un poco de agua? Ese es el infierno. Aquí está Jesús experimentando el infierno por ti y por mí, como Lázaro, ¿verdad? Que estaba en tormentos y tenía una sed tan terrible que nada más quería una gota de agua. Y es la más grande crueldad humana reflejada aquí, pero vemos al amor de Jesús sobreponiéndose a eso y diciendo para que la escritura se cumpliese, para que el pecado de la raza humana fuese colmado, llegase a su colmo y él pagara por todo, tengo sed. La treceava cosa es que en la cruz Jesús consumó para cada uno de nosotros 5 cosas. Consumó el amor de Dios, el perdón, la autoridad espiritual, el ministerio y su segunda venida. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora sí ya se acabó, ya se da por terminado todo, está consumado. Jesús está consumando estas 5 cosas que en Apocalipsis capítulo 1 dice que Jesucristo nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí está Jesús consumando. Esto para todos y cada uno de nosotros y no excluye a nadie. Todo aquel que crea en Él y lleve su cruz va a poder disfrutar el amor de Dios, disfrutar el perdón de sus pecados, va a poder ejercer la autoridad espiritual como reyes sobre el diablo, el mundo y la carne, va a poder servir a Dios en su obra y va a estar de pie en su segunda venida. Pero quien no lleve la cruz, aunque Dios lo ama, no va a disfrutar el amor de Dios. Aun cuando ha sido perdonado, va a vivir con culpa. Aun cuando tiene autoridad, va a vivir derrotado por el pecado. No va a servir a Dios, sino se va a servir a sí mismo o al mundo. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, huirá avergonzado. Y por último, debemos encomendar a Dios nuestras vidas de principio a fin, de principio a fin. Esto es hasta el final, el que venciere, el que persevere hasta el fin. Entonces, las aflicciones del tiempo presente, pues son de hoy. Tenemos que pensar hasta el último aliento de mi vida. Jaime decía eso. Yo, mientras tenga aliento, voy a servir a Dios y me consta que en sus últimos días apenas si podía caminar, pero entrábamos y predicaba dentro de la cárcel y él quería con su último aliento servir a Cristo. Dice que en Lucas, entonces Jesús clamando a gran voz, aquí dio una voz fuerte, porque clamar es hablar en voz alta, pero clamar a gran voz es un grito fuerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo dijo a gran voz, que todo mundo supiera que a Jesús no lo estaban matando, porque no les dio el lujo de que lo mataran. Porque a todos los crucificados los mataban quebrándoles las piernas. Pero aquí está Jesús entregando su vida y se le está entregando al Padre. Luego dice, más, Mateo, Marcos, Lucas y Juan enfatizan el más y el Jesús, que fue él el que lo dijo, habiendo dicho esto, habiendo otra vez clamado a gran voz, no se nos dice qué es lo que clamó a gran voz,
dando una gran voz. ¿Qué dijo acá? No nos lo dice. Posiblemente, y por la interpretación de la misma palabra, porque la Biblia se interpreta a sí misma, lo que estaba haciendo Jesús era dando el rugido del león de la tribu de Judá, porque él es el león de la tribu de Judá. Ahora iba a ir como león, iba a ir como rey, a quitarle las llaves a la muerte, al Hades, a destronar a Satanás, a exhibir públicamente a los principados y a las potestades triunfando sobre. Aquí está el triunfo. Puede ser que uno sea el rugido del león de la tribu de Judá y otro sea la gran voz, grito de victoria. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, expiró. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos lo dicen. Así debe ser, ese debe ser nuestra meta, que cuando ya nos toque partir, lo hagamos con júbilo, sabiendo, como dijo Pablo, ya mi muerte está cerca. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Me espera la corona de justicia. Que Dios nos conceda llevar nuestra cruz todos los días, cada día, para vivir crucificados juntamente con Cristo. Amén.